Estamos en una parada sobre la avenida Artigas con la doctora Laura Flores, con la que hicimos este experimento que estabas mencionando, Mabel. Ella tiene un medidor de CO2, de esos que hablabas, y subimos para medir un poquito cómo está el aire, y la doctora ya nos va a explicar el experimento que estábamos haciendo. Doctora, nos subimos a un colectivo de los llamados convencionales, con pocos pasajeros, porque a esta hora ya aproximadamente 12 máximo estuvieron subiendo. Sí, así es. El tipo de colectivos es justamente estos que permiten tener las ventanillas abiertas y entonces muy pocos pasajeros realmente. Además tenemos una circulación de aire, ¿verdad?, que se sentía bien dentro del colectivo. Y fuimos midiendo los valores de CO2 a medida que iban subiendo y bajando los pasajeros y también, bueno, esos datos los registramos. Y también la variación, es interesante también cómo cambia los valores al abrir una puerta o dos puertas, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que recordar los valores recomendados, son menos de 800 partes por millón de CO2. Eso implica, ¿verdad?, de que menos del 1% de aire que está en ese lugar donde estamos en ese espacio confinado respirado, entonces no ha sido respirado por otras personas. En este sentido, los valores alcanzaron más o menos entre 700 y casi 800 partes por millón con esta cantidad de personas y bueno, con esas condiciones que les había comentado. Exacto, esto significa, y estamos viendo en este momento cómo funciona, cada un minuto está programado el aparato medidor para que vaya midiendo y significa, cuando llega a 800, para explicarle a la gente, el 1% del aire que está respirando ya es un aire respirado, podríamos decir. Sí, así mismo. Entonces, lo que hacen estos equipos sensores medidores de CO2, verá que hay varios tipos disponibles, es justamente valorar qué tan ventilado está ese espacio. En este caso, ustedes pueden ver valores bajos de 508, ¿por qué? Porque estamos al aire libre, aire exterior, entonces nos permite que el aire se vaya diluyendo mucho más fácilmente, ¿verdad? Para darles una idea, cada persona, cuando inhalamos y exhalamos, estamos emitiendo más o menos 40.000 partes por millón de CO2. Entonces, en un espacio confinado, cerrado, con poca ventilación, con poca aireación, entonces en ese caso ese aire que está en ese lugar, ¿verdad?, entonces estamos compartiendo y estamos siendo respirados por otras personas. Con eso lo que aumentamos es el riesgo de una infección por COVID, en este caso, ¿verdad?, porque nos indica que en primer lugar la mala ventilación permite que en el lugar puedan haber aerosoles. Si tenemos una persona infectada, por supuesto, sabemos que el virus puede pasar todas las mascarillas sin ningún problema, entonces estamos aumentando el riesgo. Exacto. Esto, en caso que una sola persona dentro de esas 12 que estaban viajando con nosotros esté infectado, esto significa que podríamos llegar nosotros incluso a... Sí, existe un riesgo. Siempre nos basamos midiendo el riesgo. Les comento un poquitito. Tenemos como semáforos verde, naranja y rojo. Cuando usamos correctamente las mascarillas en un buen lugar ventilado, ¿verdad?, entonces vamos a estar siempre en verde. A medida que empecemos a interactuar con otras personas, eso quiere decir que hablemos, tengamos una conversación o que tosamos, estornudemos o cantemos incluso, entonces ahí vamos a tener mayor dispersión, ¿verdad?, y hay una mayor probabilidad de riesgo de transmisión. Es fundamental la cuestión, como estamos viendo, de la ventilación. Es cierto que había pocos pasajeros, ¿verdad?, pero bueno, ahora vamos a probar en un vehículo que esté climatizado, cerrado y ir viendo cómo se comporta esto. Podríamos decir que en las circunstancias que teníamos, que era de pocos pasajeros, un bus con circulación, con puertas que se abrían cada rato, incluso igual era un elevado número. Sí, llegó hasta casi 800 partes por millón, ¿verdad? Ahora es muy interesante de que realmente estos vehículos, la recomendación sería, ¿verdad?, como hay ya en otros países, de tener una guía, ¿verdad?, y ir viendo los aspectos de ventilación de cada tipo de vehículo, sabiendo que nuestra flota tiene prácticamente dos tipos hoy de vehículos, entonces hay que ver qué parámetros de ventilación vamos a tener, que debemos utilizar, que sea una guía, que se pueda ser aplicable para estos tipos de buses y bueno, disminuir al mínimo el riesgo de infección por COVID usando el transporte público, que es fundamental usarlo, ¿verdad?, para todos los paraguayos y para todos los que estamos en Paraguay. Exacto, es las circunstancias en las que tenemos, doctora. Estamos hablando de un clima frío, la gente suele cerrar, tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, un resfrío, hay una tos y eso ya complica todavía mucho más la circunstancia. Por supuesto, bueno, los estudios, fíjense, la evidencia es muy buena. En otros países ha mostrado que en épocas de frío aumentan el riesgo de transmisión de gripe, de influenza, ¿verdad?, por uso de diferentes tipos de transporte, ¿verdad?
La cuestión de ventilación en transporte está muy bien evaluada porque no solamente para COVID, sino para otros virus de transmisión aérea como la influenza justamente. Entonces es fundamental y habrán visto también ya campañas del Ministerio de Salud explicando, ¿verdad?, que la ventilación es fundamental y que abrigarse bien en el caso de que tengamos sí o sí que abrir ventanas y puertas, bueno, es fundamental también. Sí,